Saludos y buenas amigos de YouTube y del blog. En esta ocasión estoy tratando el tema de lo que es el disparo de un SCR con un microcontrolador. Una forma básica de ver cómo lo podemos hacer para personas que ya tengan conocimiento del tema y que prácticamente le falte alguna pequeña orientación. Lo que estamos viendo es el circuito de montaje que hice y todos los valores de los resistores explico en el blog cómo se calculan. R2, R3, R4, R5, R6, todos ellos. Le hemos agregado aquí un potenciómetro, que es el potenciómetro que nos va a servir para controlar la corriente en el SCR, variando con él lo que es el ángulo de disparo. Para fines de, este es el circuito más o menos montado así, donde tenemos la parte de AC aislada de la parte de C de alimentación del micro. El voltaje aquí puede ser un valor distinto, dependamos de lo que queremos alimentar. Aquí está esta lámpara como carga, aunque quizás no la veamos encendida. Y vamos a, para fines de simulación, a colocar aquí una referencia, ya que de lo contrario no vamos a poder simular. El capacitor C1, no muestro cálculo del capacitor C1, simplemente es un capacitor de filtro para lo que es la corriente que va a pasar por el autoacoplador y va a llegar a la compuerta del SCR. Bien, lo que quiero es ver básicamente los pulsos que van a aparecer con el osciloscopio. Vamos a buscar aquí el osciloscopio y vamos a verificar los pulsos. Bien, primero vamos aquí, vamos a ponerlo con base a la señal senoidal. Vamos a conectarlo aquí a la fuente AC. Ese va a ser el canal amarillo. Y por aquí vamos a tomar el pulso. Vamos a tomarlo desde el pulso que envía el microcontrolador. Aquí para que veamos ese pequeño asunto. Y el detector de cero. Vamos a pasar aquí al detector de cero. Bien, vamos a explicar un poco el circuito antes de este autoacoplador que está aquí, U3 en este caso, es el detector de cero. Lo que hace es que se cambia de 1 a 0 en función de que el ciclo sea positivo o negativo de la onda que estamos aquí tomando referencia. Y entonces aquí aparece un voltaje que varía de 0 a 5 voltios y con eso el microcontrolador puede detectar el cruce de cero. Aquí tenemos entonces el autoacoplador por el cual enviamos el pulso para aplicarlo a la compuerta del SCR y así activar. Vamos a empezar la simulación. Ahí en el canal ya están explicados muchos de estos temas. Y vamos a ajustar la frecuencia un poco ahí. Vamos a bajar el canal amarillo a la referencia del azul. El canal rosado es el que nos da el cruce por cero. Vamos también a referenciarlo arriba para que lo veamos todo junto. Ahí está bien. Bien, lo que estamos viendo es lo siguiente. La onda amarilla es la onda senoidal de la fuente aquí de 12 voltios AC. Entonces el pulso azul que vemos por aquí, lo voy a poner un poco más grande, el pulso azul. Voy a poner aquí también esta onda un poco más grande. Ese pulso azul, vamos a ampliar el ancho para que se vea mejor ahí. Ahí se ve mejor. Este pulso azul es el pulso que envía el micro para activar la compuerta del SCR. Lo estamos midiendo directamente en el microcontrolador ahí en la entrada de R1. Con ese pulso es que controlamos el ángulo de disparo para que el SCR envíe más o menos corriente. En ese extremo donde el pulso aparece cerca del cruce de cero de la onda es donde vamos a tener la mayor corriente. Y en la medida que nos alejemos hacia atrás, hacia el siguiente cruce de cero aquí al final, pues vamos a tener menos corriente. Aquí el canal rosado es el cruce de cero. Fíjense que explico en el blog que hay una diferencia entre el punto de cruce aquí de cero, cruce del detector. El detector detecta el cero un poco después que ocurre y asimismo en la parte final de la onda lo hace un poco antes que ocurra. Vamos a verlo aquí.
Ahí vemos que el 0 ocurre aquí, pero él lo detecta unos microsegundos antes. Pequeña para tenerlo en cuenta a la hora de que ustedes hagan su programa para el disparo. Bien, vamos ahora a ver cómo podemos variar, hacer que esto camine hacia atrás, y eso es lo que implica que hace disminuir la corriente del SSR. Ahí vemos cómo se va despegando de aquí del punto de cruce de cero la onda azul. La voy a poner más grande para que la referenciemos bien a la onda fundamental, que es la onda de 60 Hz, la amarilla. Fíjense cómo a medida que voy variando aquí el potenciómetro se va yendo hacia atrás. Entonces eso va variando el ángulo de disparo, y en ese momento la corriente va disminuyendo en el SSR, que es lo que explico, que es lo que se explica ahí en el canal. Ahí llega a un mínimo. El mínimo tiene que ser antes de que la onda cruce por cero. Recuerden que el SSR se va a desactivar, es decir, se va a apagar en el ciclo negativo y se va a apagar en el punto que la onda cruza por cero. Si disminuimos de nuevo el valor del potenciómetro, vemos entonces que podemos volver a otra posición el disparo, y es así como a través del micro podemos entonces controlar el disparo del SSR. Eso se puede hacer colocando en lugar del potenciómetro, puede ser otra cosa, un sensor, o medir un voltaje, como lo hice en el cargador de batería con SSR. Vamos a ver, lo tenía por aquí, voy a buscar. Este cargador lo pueden encontrar tanto en el video en YouTube como aquí en el blog. Aquí vamos a cargando, disculpen que lo haga así. Aquí está la entrada donde hablo del disparo del SSR y doy una serie de explicaciones, y aquí está el ejemplo del programa. Vamos a hablar brevemente del ejemplo del programa, pero vamos a buscar el cargador. Bien, el cargador es este que ven aquí, y como ven aquí, tanto hay un potenciómetro que nos permite hacer un ajuste, que es este de aquí, como también se mide el voltaje de la batería para el autoajuste. Hacen las dos cosas en este diagrama que está aquí. Esto lo voy a dejar en la descripción del blog. Sobre la entrada del SSR, le voy a hablar aquí un poco del programa ejemplo, pues estoy suponiendo que son capaces de hacer el programa. Aquí en la primera parte del programa lo que aparece son el ajuste o el seteo de los canales conversores análogos digital. Aquí también esto es parte de la conversora. En el ejemplo pongo el canal AN0 y AN1 como conversores. Luego entonces renombro pin y creo variable. La variable retardo vol es la variable que creé para hacer el tiempo de retardo. O sea que el valor decimal de la conversión se carga a esa variable. Ya aquí en inicio es donde está la rutina pequeña que hice para este caso. Aquí tengo la primera instrucción que dice que si detector es igual a 1 y dis es igual a 1, ir a inicio. Es decir, lo que estoy evitando es dis inicia con valor 0 y se vuelve 1 a partir del disparo acá abajo. Entonces lo que estoy evitando es que una vez se haga el disparo y vuelva y se reinicie la rutina, tener disparo sucesivo y que se quede ahí hasta que la onda cruce por 0 y vuelva a aparecer el 1 de nuevo. Eso es lo que hace la primera instrucción. Luego la segunda, cuando detecta el 1, pues entonces ocurre el disparo, lee el valor del potenciómetro, lo multiplica por 26 y luego ese valor es el que usa para hacer el retardo. Ese multiplicar por 26 básicamente, ahí se explica, en la onda de 60 Hz vamos a tener unos 8.333 microsegundos que dura la amplitud total del semiciclo, y yo simplemente multiplico los 255, que es el máximo que puede alcanzar el conversor de 8 bits, por 26, y con eso tengo 6.630 microsegundos, que es el rango en el que estoy disparando moviendo el ángulo de disparo, y queda dentro del 8.333. Recuerden que tenemos también unos microsegundos de diferencia en el detector de retardo.
El pulso es, luego, vamos a seguir aquí la secuencia. Luego entonces, ¿qué hago? El retardo, disparo el SCR, que ahí envío el pulso a la compuerta, creo una pausa de 500 microsegundos, que es el ancho de pulso que le envío al SCR, ya que no necesito un ancho de pulso muy grande. Y luego apago el SCR, apago la compuerta, el SCR sigue encendido hasta el cruce de cero de la onda, pero apago la compuerta, dice hace 1 y termina la ejecución de esa condición y vuelve a inicio. Básicamente un programa básico. Le dejé aquí debajo, vamos a ver aquí ese ejemplo y detalles para que lo descarguen y lo puedan usar y lo tomen como ejemplo. Aquí por ejemplo está la bombilla, en el de arriba hay un motor, puede que gire, puede que no, ya hay algunas cuestiones que tienen que ver con el programa propiamente, pero si lo arman físico verán que le va a funcionar, porque ya lo probé con el cargador de batería. Y básicamente esos pulsos son lo que interesa, y esa pequeña explicación extra que quería agregarle al circuito. Aquí D1 es una protección para cuando está el ciclo inverso, para el LED interno del PC817 del autoacoplador. Y este capacitor tiene una función interesante, ya que mejora la forma de onda que va a aparecer en la compuerta del SCR. Vamos a ver ese detalle. Vamos a poner este canal aquí, a ver, pero vamos a desconectar el SCR por conveniencia. A ver, esta señal verde que está acá es la señal que llega a la compuerta del SCR, el SCR desconectado. Entonces fíjense algo, fíjense que es una onda cuadrada, pero si yo quito el capacitor, dependiendo en el ángulo que nos estemos moviendo, fíjense que la onda va cambiando de forma, y si lo disparamos en un ángulo pequeño, miren la forma que tiene la onda. Mientras que al colocar ese capacitor le damos entonces una forma más adecuada, más continua a la onda en la parte superior, ya que no depende, ahí aparece perfecta, ya que no depende mucho de la variación senoidal de la onda fundamental. Y entonces ahí estamos agregando eso para mejorar la estabilidad, básicamente ese capacitor C1. Nada, ha sido todo, espero que le agrade, lean ahí lo que se escribió en el blog para que tengan ideas para realizar cualquier proyecto con SCR. Y nada, ha sido todo y nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo video. Compartan, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y ha sido todo.